¿Qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a hablar un poco de la historia de Bolívar, sus logros, lo que le llevó a ser un gran personaje de América. Bien, para empezar vamos a saber que Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Bien, fue el cuarto hijo del matrimonio entre María de Concepción Palacios y Blanco y Juan Vicente Bolívar y Ponte. Nació en el seno de una familia acomodada, criolla, y como era habitual en los heredores de familias de clase alta en su época, este fue enviado a educarse en el extranjero a una temprana edad. Llegó a España cuando tenía 16 años y a sus 19 años en Madrid contrajo nupcias en la iglesia de San José con María Teresa del Toro, quien lo hizo retornar a Venezuela, lo cual provocó que ésta enferme y fallezca en el año de 1803, sumiendo a Bolívar en una profunda depresión y llevándolo a jurar que más nunca se casaría, ya que cabe recalcar que fue alrededor de 8 meses que duró su matrimonio. En ese momento decide volver a España, luego procedería a tener una gira, lo que sería visitar Francia y algunos lugares más de Europa. Bien, se reencuentra con Simón Rodríguez, quien fue su tutor en España, y quien en causa de su sufrimiento Bolívar hacia el ideal de liberar Europa, perdón, al liberar su patria, que sería Venezuela, en París presenció la coronación de Napoleón Bonaparte. Mientras estuvo en Europa, conoce nuevas ideas de ilustración, nuevas creencias, lo que llegó a que Simón Rodríguez lo llevara a jurar que liberaría América del Sur de la corona española. Bien, participó en la declaración de la independencia de Venezuela en el año de 1812, sin embargo, la República no logró sostener esto debido a revueltas fomentadas por el realismo. Esto provocó desacuerdos y bastantes conflictos más. Bien, Bolívar viaja a Cartagena de Indias, en el cual busca apoyo y escribe el Manifiesto de Cartagena. Allá recibe ayuda de Camilo Torres, gobernante de la provincia de Nueva Granada, donde le dan el mando de un ejército de granadinos y de venezolanos, que bajo su liderazgo vence a los realistas en Mompox y Ocaña. Bien, viaja desde Cúcuta, inicia su campaña admirable en 1813 y logra recuperar la independencia de Venezuela, logrando en 2 meses llegar a Trujillo, donde publica el decreto de guerra a muerte para enfrentar los desmanes cometidos por los realistas dirigidos por Domingo Monteverde. Bien, en tan solo unos meses vence a Monteverde, quien era que buscaba causar conflictos, logra derrotarlo y logra huir a Antillas. Monteverde huye de Venezuela. Bien, Bolívar llega triunfante a Caracas y recibe el título de Libertador, como también lo había recibido en Mérida. Sin embargo, la falta de unión de los patriotas y los levantamientos sociales armados dirigidos por Jorge Tomás Boves en 1814 convierte un conflicto en guerra civil, y lo mismo ocurriría en Cundinamarca y las Provincias Unidas a la Nueva Granada, que con la llegada de la flota expedicionaria armada pacificadora, Pablo Morillo en Cartagena, quien era el coronel general de las tropas españolas en 1815. Estos hechos y la cercanía de Boves a Caracas provocaría la devastadora emigración al oriente de la población, y Bolívar viajaría a Jamaica, esto haciendo que retroceda a fuerzas. Bien, viaja a Jamaica en busca de apoyo económico, manda varias cartas a los ingleses, pide armas, municiones, busca apoyo ya que no contaba con los recursos o con el apoyo general para llevar un ataque militar. Bien, Bolívar viaja, llega a este punto, envía cartas desde Jamaica, comienza a enviar cartas a todas las uniones a ver quién respondía y le ayudaba. Después tiene otro viaje más, pasa de Jamaica, viaja a Haití, donde recibe ayuda del gobierno de Petion y realiza la expedición de los Cayos en 1816. Bien, una parte de eso con importantes victorias navales en el Mar Caribe, en las costas de Margarita y Orinoco, sobre las flotas españolas. Y en tierra firme publica el Manifiesto de Carúpano, con la intención de dar la libertad a los esclavos. Conforma junto a los excesos juristas como Juan Germán Rocio, Francisco Antonio Sea, en la provincia de la Guyana, perdón, en el Congreso de Angostura en 1819, donde expresó en su discurso
El sistema del gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Esto llevándonos a pensar lo que es un héroe en guerra, buscando consagrar como uno de los mejores a Simón Bolívar. Sin embargo, hubo varios hechos que provocaban que la historia no los nombra, varios conflictos que hubo. Bueno, sin embargo, vamos a seguir un poco más hablando de lo que fue esto. Bien, continuamos. Tuvimos un poco de inconvenientes técnicos, pero continuamos. En Angostura se sentaron las bases de la Gran Colombia. En este punto se inició la campaña militar para liberar la Nueva Granada, que llegaron victoriosos con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 al atravesar el páramo de Pisba. Sin embargo, fue una parte bastante difícil, ya que llegaban con varios problemas. Sin embargo, de manera sorprendente, lograron vencer en el puente de Boyacá a las fuerzas realistas y expulsando al virrey de la Nueva Granada, y esto logró que se independice Cundinamarca y las provincias unidas a la Nueva Granada. Bien, se lleva a cabo el Congreso Constituyente en 1821, donde fue uno de los principales redactores de la Constitución que dio nacimiento a la Gran Colombia, y se conformó el Ejército del Sur para iniciar la campaña liberadora hacia Ecuador, Perú y la parte baja de América del Sur. Bien, a pesar de varios obstáculos, incluida la llegada de las fuerzas expedicionistas desde España, eh, los revolucionarios finalmente prevalecieron, culminando con la victoria de la batalla de Carabobo en 1821, que efectivamente convirtió a Venezuela en un país independiente. Bolívar se dirigió hacia Quito, donde entró triunfante luego de la batalla de Pichincha en 1822, y en Quito además conoce a Manuelita Sáenz, uno de sus más grandes amores, que aquí fue bastante influyente ya que lo acompañó hasta el final de sus días. En Guayaquil se reúne con su preceder, el argentino José de San Martín, para las acciones de independencia peruana y el Alto Perú. El Congreso de Quito y Guayaquil deciden unirse a la Gran Colombia con el nombre de Ecuador en Pativilca, y Bolívar inicia la campaña del Perú con la victoria en Junín. Al llegar a Lima es recibido como el libertador, recibiendo varias condecoraciones como la Espada del Perú y el Orden del Sol, lo cual lo acompañó hasta su muerte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también recibe el cargo de jefe supremo, tomando en cuenta que había un poco, que varios historiadores no lo nombran, que hubo un poco de choques ideales con José de San Martín y Simón Bolívar por el poder. Sin embargo, Simón Bolívar se benefició de San Martín, ya que San Martín se encontraba delicado de salud. Sin embargo, es para mí un preceder que Simón Bolívar sigue siendo un gran héroe. Bueno, Bolívar había llegado a la cumbre de sus hazañas políticas y militares. Allí escribió Mi delirio sobre el Chimborazo, donde nombra a Antonio José de Sucre como comandante en jefe de los ejércitos liberadores del sur para la batalla de Ayacucho, en lo cual llega al Alto Perú, que ahora es Bolivia, en 1824, donde vence expulsando al último virrey de América, el señor José de la Serna. En gratitud se denomina el territorio Bolívar, que ahora es Bolivia, al cual Simón Bolívar lo redacta como su primera constitución. Bolívar participa en la fundación de la primera Unión de Naciones Independientes de América Latina, la Gran Colombia, de la cual fue presidente, y pertenecían varios países, como fue, bien, pertenece a Ecuador, donde fue el presidente de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Después, con el tiempo, perteneció Perú y Bolivia, pero poco después llegó al mando Antonio José de Sucre, lo que fue presidente de Bolivia, perdón. Bolívar apunta a una América española fuerte y unida, capaz de hacer frente a varias guerras, con lo que era como España, la Santa Alianza Europea, y también a lo que estaba en una potencia en crecimiento, que era Estados Unidos. En la cima del poder, Bolívar gobierna un vasto territorio desde la frontera de Argentina hacia el mar del Caribe. No obstante, Bolívar llega al mando militar de Sucre en el Alto Perú, pues el Congreso le ordenó volver a Colombia. Asimismo deja encargados en Lima, como fue Andrés Santa Cruz, José María Córdoba, que era su mano derecha, y Manuelita Sáenz, que era su pareja. En el Congreso de Bogotá se encuentra con intrigas palaciegas, productos de sus detractores antiunistas.
Sin embargo, al estar en Venezuela se llega a la conspiración septembrina, lo cual logra salvarse gracias a Manuelita Sáenz, que regresa hacia Venezuela. Y este hecho fue acusado del ex compañero de arma, el general Santander. Tras el intento del magnicidio, los conflictos políticos y revueltas se extienden a Perú, como Bolivia, y tras la salida del poder de Santa Cruz en Lima, renuncia Sucre a Bolivia. Surgen hostilidades frente a las fronteras de la Gran Colombia por parte del gobierno de Agustín Gamarra, que culmina con el Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones de 1829. Se logra llevar a cabo el Congreso Admirable en Colombia. No obstante, eh, Bolívar decide renunciar al cargo de presidente de la Gran Colombia en el año de 1830 y se retira a Cartagena de Indias, lo cual varios historiadores tampoco lo toman en cuenta, es que se encontraba delicado de salud. Sin embargo, deja reflejadas varias palabras que fueron: mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, violaron lo que es más procedente de mi reputación y mi amor a la libertad. Esto provocando ya que varias personas traicionaron a lo que era el ideal libertador de Simón Bolívar. No obstante, Bolívar escribe su último mandato: mis últimos votos son para que consolide la unión. Si mi muerte contribuye para ello, yo bajaré tranquilo al sepulcro. A los 47 años, el libertador Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre de 1830 a la 1:03 de la tarde, lo cual sus restos descansan en Caracas, Venezuela. Tomando en cuenta que fue su lógica libertadora y al final fue varias traiciones la cual provocaron su muerte y dañaron el objetivo de una América unida que pensaba. Esa fue la historia de Simón Bolívar.